Bienvenidos a nuestra clase número 12. Nuestra clase número 12 donde vamos a trabajar un tema de algo que nos pasa a todos. Se llama vencer el miedo, porque en las crisis inevitablemente va a aparecer esta emoción. Pero antes de hablar específicamente del miedo, quiero preguntarte, ¿hiciste tu lista de personas que son una influencia positiva y una influencia negativa? Y tal vez mirando esa lista hayas pensado, bueno, pero hay personas que están en la lista de influencias negativas que yo tengo que ver todos los días, como que no puedo no verlos. Puede ser que sea una persona que, no sé, de tu entorno familiar o de tu trabajo. ¿Cómo hago entonces? Es verdad, puede ser que no puedas reducir tu tiempo con ellos, pero siempre podés elegir con quién compartir tus sueños. ¿Estamos listos entonces ahora para empezar a ver este tema del miedo? El tema del miedo tiene que ver, es una emoción. Y las emociones bien usadas, las emociones utilizadas con inteligencia, pueden ser una excelente brújula. En el caso del miedo, específicamente lo que te vamos a decir es que lo que nos sucede cuando nos llenamos de miedo es que empezamos a ver las cosas peores de lo que son. Entonces, y esto lo dijo Tito Livio, es decir, esto es una emoción básica humana que hemos sentido desde todos los tiempos. Podríamos afirmar que el miedo no tiene buena prensa, pero si decimos que las emociones son inteligentes, aquí tenemos que hacer una salvedad. Hay un miedo que es necesario, que nos puede estar advirtiendo de un peligro real. Entonces es el miedo que dice, bueno, prepárate. Pero muchísimos de nuestros miedos son imaginarios. Muchísimos de nuestros miedos se presentan como barreras, se presentan como fantasmas que tenemos que aprender a superar. De eso exactamente estaremos hablando hoy, de cómo superar esos miedos que muchas veces nos paralizan. Y te vamos a dar una fórmula específica para que puedas lograrlo. Porque como se ha dicho, y como dice mi amigo Jack Canfield, todo lo que deseas suele estar del otro lado del miedo. La técnica que te vamos a dar ahora es poderosa y es simple, pero es tremendamente efectiva. Y la hemos organizado en 4 pasos para que tengas claridad total de qué hacer cuando sientes miedo. El primer paso es acéptalo. Acéptalo significa poder decir tengo miedo. Tengo que enfrentar esta entrevista de trabajo. Tengo miedo. Bueno, aceptarlo. Cuando nosotros le ponemos el nombre a la emoción es como que se define. Y cuando la defino ya no es una cosa enorme que está dentro de mi interior como un fantasma. El primer paso es decir, sí, es verdad, siento miedo. Esto me da miedo. Ese es el primer paso. Pero ahora viene el segundo paso. Una vez que has identificado que algo te da miedo, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer, el segundo paso, es identificar qué pensamientos están detrás de ese miedo. Es decir, qué te estás conversando, qué historia te estás contando, qué te estás diciendo con respecto a esa entrevista de trabajo que tienes que pasar. Que va a ser muy difícil, que hay muy pocas vacantes, que ya nadie consigue trabajo, que eres muy grande, que eres muy joven, que no tienes experiencia. ¿Qué es lo que te estás conversando? ¿Cuáles son los pensamientos dominantes que están debajo del miedo? Y una vez que los hayas identificado, podemos pasar al paso 3. Y el paso 3 es una herramienta de confianza total. El paso 3 consiste en pasar esos pensamientos por un filtro de 3 preguntas. Esto que estoy pensando con respecto a esta situación, con respecto a esto que tengo que atravesar, ¿este pensamiento que se me está cruzando, me sirve o no me sirve? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿me hace sentir bien o me hace sentir mal? Y aquí viene la tercera. ¿Esto que estoy pensando, me abre los caminos o me los cierra? Porque si lo que estás pensando con respecto a ese tema o a esa situación que te da miedo no te hace sentir bien, no te es útil y te cierra los caminos, ¿qué haces con ese pensamiento? Lo desechas. Y en el cuarto paso, lo reemplazas
por un pensamiento que por sobre todas las cosas te abra posibilidades de acción. Te quiero contar la historia de Ana María. Ana María es una de nuestras exalumnas y cuando llegó a nosotros, a nuestro curso de Confianza Total, nos contó su historia. Y Ana María decía, yo sabía que pintaba muy bien, tenía alumnos, enseñaba pintura, pero no podía terminar mis cuadros. En su propia definición, el miedo me paralizaba. El miedo a no hacerlo perfecto, el miedo a no terminar a tiempo, el miedo a no ser lo suficientemente buena. El miedo constantemente me paralizaba. Y entonces ella decía, es como que yo misma me autosaboteaba. Pues Ana María aprendió la técnica de los 4 pasos. Aprendió exactamente lo que tenía que hacer, identificar el miedo, identificar los pensamientos que estaban detrás del miedo y aprender a pasarlo por el filtro de las 3 preguntas. Y uno a uno fue deshaciendo esos pensamientos que la paralizaban. Al cabo de un tiempo nos escribió para decirnos, miren, volví a pintar. Volví a reencontrarme con mi pasión. Y este cuadro lo hizo justamente como una muestra de lo que ella podía hacer, de lo que podía lograr, y dijo algo muy interesante. Dijo, no lograba darle curso a mis proyectos. Esta era su realidad. Era el miedo que me paralizaba. Me llenaba de frustración. Claro, cuando el miedo te paraliza, la emoción dominante es la frustración. Ahora aprendí a callar mi crítico interior. Todos tenemos un crítico interior que nos está todo el tiempo diciendo cosas negativas, pero podemos cambiarlo. Podemos decirle basta. Podemos pasarlo por el filtro de las 3 preguntas que te enseñamos hoy. Aprendí que puedo cambiar mi realidad. Esto que aprendió ella lo puedes cambiar tú mismo, a cambiar la realidad. Volví a pintar este cuadro exactamente que estamos viendo, que me devuelve la paz que había perdido. Entonces, para ti, piensa en algo que quisieras lograr, algo que de verdad dijeras, si yo lograra esto, la verdad es que mi vida sería distinta. Y que puedes identificar que lo que te está deteniendo es el miedo. Y queremos que hagas el ejercicio que hicimos hoy. Queremos que identifiques ese miedo, queremos que identifiques los pensamientos que hay detrás de ese miedo y queremos que pases ese miedo o esos pensamientos por el filtro de las 3 preguntas. No me dan miedo las tormentas, porque estoy aprendiendo a navegar. El miedo tiene que ser superado una y otra vez, pero se hace camino al andar, como dice la vieja canción. Entonces, las acciones a las que te invito a realizar son las siguientes. Por supuesto, realizar tu visualización de confianza total durante 30 días seguidos ininterrumpidos. La segunda acción es que pienses en algo que quisieras lograr, que tuvieras muchas ganas de lograr y que puedas identificar un miedo que te está bloqueando, el miedo que te está bloqueando, y que puedas identificar qué pensamientos hay debajo de ese miedo y que luego los pases por el filtro de las 3 preguntas. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me hace sentir bien o mal? ¿Me abre los caminos o me los cierra?
Y por supuesto, te vamos a invitar a que compartas esta experiencia con tu grupo de Facebook, pues será enriquecedor para ti y para los demás. ¿Nos vemos la clase que viene?